Como cada semana le agradezco al maestro Ariel Avilés Marín que me reciba la llamada. Maestro, buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Como siempre, agradeciéndote el espacio para dar alguna opinión. Pues en esta semana el tema que quiero tocar es muy sensible porque se trata de las condiciones de algo que corresponde a los trabajadores, que es un derecho indiscutible, como lo es el gozar de una pensión que garantice una existencia digna al trabajador el resto de su vida. Hay que tomar como antecedente, importante antecedente, la Revolución Social Mexicana, en la cual más de 1 millón de mexicanos dejaron su vida luchando por cambiar la realidad de México. Y esto culmina con la promulgación de la Constitución de 1917, en la cual se incluye una serie de artículos que hemos conocido a través del tiempo como garantías sociales. Y lo penoso es que a lo largo de la historia del siglo XX y lo que va del siglo XXI, una a una esas garantías sociales han ido desapareciendo. Se cancelan cosas como importantísimas como el artículo 27 constitucional, se cancela el espíritu laico del Estado al modificar el artículo 130, se modifica el artículo tercero y así. Y la ley 97 de Ley Federal del Trabajo deja desprotegidos a los trabajadores ya de suyo, porque cancela la posibilidad de la pensión garantizada que tenían los trabajadores a través del Seguro Social o del ISSSTE, y en el caso del Estado de Yucatán de una institución como es el ISSSTEI. Y bueno, aunado a esto, ahora en gobiernos recientes se modifica algo más que es muy grave. Se deja de calcular la pensión en salarios mínimos, que es lo que debe normar todas las relaciones de tipo laboral, y se crea una figura perversa llamada UMA, que es una unidad hecha a modo y que rebaja de un plumazo la capacidad de las pensiones de los trabajadores. Los trabajadores se amparan, luchan, etcétera, y específicamente esto se refiere a la ley del ISSSTE. Y ahora, en esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo verdaderamente lamentable, le da palo a la promoción de los trabajadores y sostiene el cálculo de las pensiones en UMAS, lo cual rebaja en una forma tremendamente sensible la pensión de todos los trabajadores que están afiliados al ISSSTE. Ya el cambio de la ley del ISSSTE en gobiernos anteriores había sido sangriento porque había puesto un tope muy precario a las pensiones de los trabajadores del Estado, o sea, los federales. Se tasa la pensión máxima, no importa con cuánto hayas cotizado, cuánto aportaste durante tu vida laboral a la institución con cuotas tanto tuyas como patronales. La máxima pensión que puede recibir un trabajador pensionado por el ISSSTE era de 10 salarios mínimos. Y ahora, peor, porque va a ser de 10 UMAS, lo cual deteriora tremendamente un derecho ganado por el trabajador con muchos años de trabajo y sacrificio. Y eso es totalmente injusto, es verdaderamente lamentable, y se vislumbra todavía un panorama más oscuro, porque se pretende hacer extensivo esto a los pensionados del Seguro Social, los que quedan de la ley 73, porque los de la ley 97 ya se tienen que, el Estado se deshizo de la obligación de garantizar la vida posterior a la época laboral del trabajador al crear las AFORES. Le dicen, aquí tienes esto, así le dan esa centaviza y ahí te ves. Y con eso se deshace de la responsabilidad. Se deshace de la responsabilidad ilegalmente, porque moralmente
constitucionalmente sí debe de ser de cualquier estado, de todos los estados del mundo, debe de ser la obligación de garantizar a quienes han sido el motor de su progreso, de su desarrollo, de la riqueza generada, como son los trabajadores, de tener una vejez y un retiro dignos. Es muy lamentable el fallo de la Corte y nos enciende una luz de alerta. Hay que estar pendientes de que esto no se haga extensivo a todos los trabajadores que todavía quedan por jubilarse, atenidos a la ley 1973, que era una ley totalmente inclusiva y garantizante de la pensión de los trabajadores. Esto, maestro, tiene mucha cola todavía y esperemos que se pueda hacer algo, ¿no? Pues sí, yo creo que este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe pelearse en tribunales internacionales porque agrede de una manera tremendamente sensible el futuro de los trabajadores de México. Ujú. Pues bueno, él es el maestro Ariel Avilés Marín y le agradezco muchísimo que nos haya acompañado aquí desde Mérida como cada semana.